Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a continuar con esta serie de webcasts en forma a analizar los riesgos en los proyectos. Nosotros decidimos escoger una herramienta muy usada por la gestión de riesgos que se llama árboles de decisión. Sin embargo, dentro de la gestión de riesgos hay muchos análisis o métodos cuantitativos que se pueden incorporar para analizar los riesgos de una forma cuantitativa. Árboles de decisión es la herramienta más usada y más común aplicada para poder integrar el tema de incertidumbre, de probabilidades, con un método cuantitativo para poder estimar ese impacto o ese valor monetario realmente que va a impactar al proyecto dentro de la toma de decisiones. Para poder continuar con el tema de árboles de decisión, recordemos que en el webcast pasado hablábamos un poco de qué era riesgos para un proyecto, ¿sí? Retomando solo para recordar, recordemos que riesgos en un proyecto simplemente se basa en tener claro la incertidumbre de esos proyectos, porque esos proyectos recordemos que son ideas que se tienen dentro de un futuro para desarrollar un problema o atacar un problema en la sociedad, en la comunidad, dentro de una empresa, dentro de proyectos iniciales, personales, o experimentar o potencializar alguna oportunidad que se vea, ¿sí? Cuando yo tengo esas ideas en el futuro, pues siempre tengo grados de incertidumbre porque son decisiones que yo tengo que tomar, son acciones que yo voy a mirar en un futuro, pero no sé si esas acciones se vayan a hacer efectivas o no, ¿sí? Entonces, por eso la gestión de riesgos se incorpora como fuerte dentro de la gestión de proyectos, porque los proyectos inmersamente ya tienen incertidumbre por ser planeados para desarrollarse en un futuro. Esa administración de la incertidumbre es lo que realmente hoy llamamos gestión de riesgos, administrar esa incertidumbre, qué grado de incertidumbre tienen los objetivos planteados dentro de los proyectos, los podemos cumplir o no los podemos cumplir, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, recordemos que la administración o la gestión de riesgos se basa principalmente en buscar el éxito del proyecto, que este proyecto cumpla con casi todas las expectativas de los sponsors o los planeadores del proyecto, ¿correcto? Recordemos que un riesgo es un evento o condición incierta, siempre resaltando la palabra incierta porque incertidumbre, porque está parado en el futuro, o sea, no se sabe si va a ser o no, que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos. Recordemos que los riesgos pueden ser con resultados negativos, pero también tenemos oportunidades, resultados positivos para hacerlo. Y para los riesgos en proyectos, pues lo enfocamos a los objetivos del proyecto. Evento, condición incierta, que si se produce tiene efectos positivos o negativos en los objetivos de un proyecto en cualquiera de las áreas de conocimiento, como lo vimos en el webcast anterior. En costo, alcance, tiempo, calidad, bueno, los nueve áreas de conocimiento que vimos dentro de la gestión de proyectos. Recordemos que un riesgo siempre tiene algo que lo origina, que son sus causas, y que si se llegan a materializar esas causas que están latentes en el presente, me van a generar un efecto. Entonces, riesgo es el intermedio entre la causa y el efecto, ¿sí? Entre la probabilidad que se materialice con mayor frecuencia esa causa y me genere ese efecto. Un riesgo puede tener varias causas, como puede tener varios efectos. También así, dando un paso rápido para la gestión de riesgos, recordemos que debes hacer 5 pasos principales, que es planificar, identificar, analizar, tratar y monitorear los riesgos. Hoy nos vamos a concentrar en la fase de analizar estos riesgos a través de incorporar la probabilidad del impacto dentro del análisis cuantitativo de los riesgos. Por eso nos vamos a enfocar en las herramientas de árboles de decisión.
Esa herramienta de árboles de decisión, como les dije, eh, está basado no solo para gestión de riesgos, sino también aplica para cualquier toma de decisiones. Por eso, en la toma de decisiones nosotros entramos a analizar todo lo que es, perdón, árboles de decisión. ¿Y cómo se incorpora dentro de la gestión de riesgos? Dentro de la gestión de riesgos debemos seguir. Espérame un segundo que Gabriel está diciendo que no puede ver. ¿Me confirman todos si están viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Gabriel, ¿pudiste ver la pantalla? Bueno, vamos a continuar. Entonces, siempre para la toma de decisiones incorporado dentro de la gestión de riesgos, tenemos que seguir los mismos pasos como cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Normalmente cuando todos los seres humanos tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Tenemos que plantear o definir sobre qué objetivo o sobre qué tengo que tomar esa decisión. Esa decisión, una vez analizado sobre qué evento lo voy a hacer, identifico cuáles son esos aspectos de riesgos, esos eventos de riesgos que me podrían desviar los resultados de esa decisión. Si no se habla de riesgos, si no se habla para tomar una decisión para solucionar un problema, entonces tengo que identificar aquellas alternativas, ¿sí?, que me van a solucionar ese problema. En este caso, hablamos de eventos de riesgo. ¿Cuáles son esos eventos de riesgos que me pueden desviar los objetivos de un proyecto? Una vez ya identificadas esas alternativas o esos eventos de riesgos para la toma de decisiones, se deben analizar su, digamos que valor cuantitativo en términos de probabilidad de impacto. Eso en gestión de proyectos se conoce como el valor monetario esperado. ¿Cuánto realmente me va a representar ese costo de ese evento del riesgo dentro de los proyectos? ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos que estimar, como lo vimos en el webcast pasado, aquellas reservas de contingencia, reservas y provisiones de contingencia para todos estos temas de riesgo. Entonces, de allí, este valor monetario esperado es el insumo que me da para yo poder estimar mi presupuesto de reservas o mi presupuesto de contingencia. Por eso incorporamos el análisis a través de árboles de decisión y poder incorporar todo este valor en monetario esperado de cada uno de los riesgos dentro de los proyectos. Y una vez ya tengamos analizado ese valor estimado, pues podemos tomar decisiones sobre qué riesgos intervenir ya o qué riesgos intervenir posteriormente, que se puede dar como una espera. Si quieren las preguntas, doy un espacio al finalizar la presentación, las vamos suministrando y yo al final les resuelvo todas las preguntas. ¿Listo? Entonces, el valor monetario esperado es una metodología cuantitativa que se usa dentro de la gerencia de proyectos para poder estimar aquellos valores que me van a desviar los resultados económicos de un proyecto. Esos valores de valor monetario esperado, por lo general los usamos también cuando vamos a hacer nuestro presupuesto de reservas de aquellos riesgos conocidos y reservas y provisiones o presupuesto para las provisiones de contingencia de aquellos riesgos desconocidos que habíamos visto según el tema pasado. Una vez tengamos ese valor monetario esperado,
situado dentro de nuestro mapa de calor, ya podemos tomar decisiones sobre qué riesgos intervenir o no intervenir dentro de la gestión de riesgos. Vamos ahora sí a pasar a lo que es árboles de decisión. Recordemos que los árboles de decisión es una herramienta y técnica estructurada o analítica estructurada para solucionar problemas bajo incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Bajo probabilidades, estimaciones, posibilidades, porque son situaciones que tú planteas en un posible escenario. O sea, planteas diferentes escenarios sobre un evento de riesgo. ¿Sí? Esta herramienta también permite evaluar posibilidades de acción de escenarios, o sea, si yo me voy por un camino, si escojo este camino o si escojo otro camino. En términos de riesgos es, si intervengo este riesgo en este momento me va a costar mucho o simplemente lo monitoreo y voy haciendo seguimiento a sus probabilidades de ocurrencia. Eso depende de cómo estemos ubicados en el mapa de calor. ¿Listo? En el momento que se van a evaluar los escenarios en los árboles de decisión, tenemos que identificar bien cuáles son esas variables que se incorporan dentro de la gestión de riesgos o dentro del evento de riesgos. Esas variables son llamadas, como lo vimos anteriormente, como las causas de los riesgos. ¿Cuáles son esas causas que yo tengo que analizar dentro de un evento para saber cuánto me va a costar? ¿Sí? Y así poder analizar y determinar cuáles de esas variables realmente son discretas o continuas. Bueno, eso es un término técnico, pero para términos de gestión de proyectos, ¿cuáles de esas variables puedo analizar cuantitativamente? ¿Qué tipo de análisis o probabilidades le puedo asociar? ¿Qué información yo tengo sobre ese tipo de variables? Para poder estimar un análisis más detallado. ¿Sí? Recordemos que estos árboles de decisión tienen ciertas características o elementos que incorporan dentro del árbol, dentro de un árbol o una toma de decisiones. Muy, digamos que simple para detallar, es importante diagramar estas alternativas de decisión frente al problema que estoy solucionando o al evento de riesgos que estoy analizando o a la toma de decisión que tengo que hacer. ¿Sí? Es importante que dentro de estos elementos de árboles de decisión estemos diagramando, dibujando o diseñando ese árbol de decisión para poder tener el panorama más claro de todas las alternativas de decisión que yo puedo llegar a tener. Estas alternativas, ¿sí? También tengo que tenerles asociados como una probabilidad de que pueda tomarse esa decisión sobre esas alternativas o no. Tengo que identificarle cuál es realmente la probabilidad que yo vaya hacia tomar esa alternativa o no. ¿Sí? Y también detectar económicamente cuánto me va a representar escoger por un lado esa alternativa o escoger otra alternativa de decisión. Y mirar siempre la secuencia, el orden de cada uno de los nodos para la decisión. Es muy importante que tengamos claro como los elementos que hacen parte de un diagrama de árboles de decisión. ¿Sí? Como vemos acá, principalmente nos situamos en la decisión que vamos a tomar o el evento de riesgos que vamos a analizar con el con un cuadrado como lo vemos en esta parte. ¿Sí? Aquí analizamos lo que es, qué decisión vamos a tomar o qué análisis de riesgo vamos a hacer. Una vez lo tengamos identificado como la pregunta o el objetivo que vamos a analizar o el evento que vamos a analizar de riesgo, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son esas alternativas, 1, 2 y 3, en este caso del diseño del diagrama, cuáles son esas alternativas que yo puedo tomar
para resolver esa pregunta, para mitigar ese riesgo o para realmente potencializarlo si es caso de riesgos positivos. Entonces tengo que identificar esas alternativas, ¿sí? Esas alternativas tienen un nodo de incertidumbre, que son estos circulitos que ustedes ven acá en el diagrama. Esos nodos de incertidumbre son los que me van a llevar a las probabilidades, ¿sí? A las probabilidades que yo tengo de tomar por ese lado esa alternativa o no tomar esa alternativa dentro del análisis de riesgo. Y por último, tenemos aquí como estilo de un triangulito unos nodos terminales. Esos nodos terminales que muestran, realmente muestran el valor, sí, futuro, porque estamos pensando en probabilidades en un futuro, en analizar cuánto me va a costar un evento en un futuro. Analizar ese valor monetario esperado, ¿sí? En cada uno de los escenarios o en cada uno de los nodos. Y de ese valor terminal ya poder trasladar mi decisión con ese valor terminal a poder tomar cuál es la mejor opción a considerar. Pero bueno, eso es muchas palabras, entonces para poder hacer un caso práctico, vamos a aplicarlo a través de un ejercicio, primero de toma de decisión y después ya aplicado a una toma de decisión sobre una gestión de proyectos. ¿Listo? Vamos a que todos vamos a hacer este ejercicio, entonces por favor pueden escribir, sacar papel y sobre ese plasmando y diseñando este árbol de decisión van planteando las preguntas. ¿Ok? Recordemos que para poder solucionar un árbol de decisión es importante definir el evento de riesgo o el objetivo que voy a analizar, ¿sí? Estructurar el árbol de decisión, estructurarlo es diseñarlo, dibujarlo, para saber cuáles alternativas tengo. Resolver el árbol de decisión a través de la fórmula de valor monetario esperado. ¿Cuál es esa fórmula? Es muy simple, como lo vemos ahí. La fórmula de valor monetario esperado incorpora la parte de incertidumbre, que es la probabilidad, ¿sí? Y el valor estimado de ese escenario. Entonces, el valor económico estimado de esos escenarios que tengo que evaluar. Simplemente es la multiplicación de ellos dos. Y por cada escenario o alternativa de riesgo. Una vez ya tengamos analizados el valor monetario esperado en cada una de las terminales, podemos hacer el análisis de sensibilidad accionando la probabilidad en cada uno de los escenarios y poder tomar una decisión adecuada sobre cuál intervenir, cuál riesgo intervenir o qué decisión tomar. Bueno, aquí trajimos un caso práctico que habla sobre una decisión de inversión, ¿sí? Habla sobre que un personaje que tiene $1.100 para invertir en un mercado bursátil, en un mercado de acciones. Esta persona está indecisa, o pues no está indecisa, sino realmente tiene tres alternativas de inversión. Invertir en Apple, en IBM y en P&G. Ha estimado, pues aquí nos dicen las condiciones del ejercicio. Se ha estimado que si se invierte en Apple, el mercado está al alza al final del periodo y obtendrá una ganancia de $2.400, la ganancia final, invirtiendo 1.100. Pero si el mercado se va a la baja, tendrá un resultado de $1.000. Se estima que durante los 10 años en el mercado, 7 de estos han crecido y 3 han dado pérdidas. A continuación se muestra la tabla de pagos en las diferentes alternativas. Entonces vamos a hacerlo aplicando realmente en Excel. Vamos a hacerlo, seleccionarlo un poco más y vamos a aplicar este ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es? Primero que todo, bueno, voy a abrir mi Excel.
Y vamos primero a definir la pregunta o la decisión, ¿sí?, de este inversionista, ¿sí? Recordemos que el inversionista tiene $1.100 para invertir y quiere saber cuál de las alternativas de inversión beneficio o resultado, ¿sí? Esta es la pregunta o cuestión que debemos identificar dentro de este ejercicio. ¿Cuál de las alternativas de inversión podría dar mejor beneficio o resultado? ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión o la pregunta que tengo que tomar de decisión. ¿Listo? ¿Cuáles son esas alternativas de inversión que nos da el ejercicio? Entonces tenemos Apple, tenemos IBM y tenemos PNI. Cuando uno invierte en mercado tiene dos escenarios que evaluar en cada uno de ellos, ¿cierto? El escenario de alza, cuando estamos ganando, o escenario de pérdida, ¿verdad? Entonces nos dice que cuando Apple se va a la alza, tiene una ganancia de $2.400 y una pérdida si el escenario se va a la baja, tendríamos un resultado de $1.000, ¿sí? Pero también para IBM nos dan unos escenarios, acá los vemos, perdón, un escenario de ganancia de $2.000, es el resultado del beneficio, y 1.100. ¿Listo? Entonces esas son las alternativas que nos están dando de inversión en tres diferentes acciones. Espérame, confirmo. Gracias. Sí, en IBM son 2.200. 2.200, 2.400 y 1.900. 2.400 y 1.900, 1.000, 1.100 y 1.150. ¿Listo? Hay una probabilidad que nos da. Entonces, lo primero que nos están dando son tres alternativas. Vamos a diseñar o a diagramar ese árbol de decisión sobre estas inversiones. Entonces, vamos a insertar nuestro primer nodo. ¿Está? Y aquí, mejor beneficio de inversión. ¿Cierto? Es una pregunta plantilla. ¿Qué alternativas nos da el mercado? Entonces, tenemos tres alternativas del mercado. La primera, ¿cierto?,
que es Apple. Lo voy a representar con una A. La segunda, que es IBM. Y la tercera, PG. Para cada una de estas alternativas de inversión, yo tengo un nodo de incertidumbre, ¿cierto? Tengo una incertidumbre de que puede que el mercado esté a la alza, puede que el mercado esté a la baja, ¿sí? Puedo tener unas ganancias o puedo tener algunas pérdidas según las condiciones que estén dando en el mercado. Entonces, para identificar la alza del mercado y baja, tenemos esos escenarios en cada una de las inversiones, ¿sí? Para Apple tengo un escenario de alza y tengo un escenario de baja. Para IBM y para PI. Listo. ¿Cuáles son nuestras alternativas o nodos de incertidumbre? ¿Sí? Vamos a tomar en el ejercicio y nos dice que se ha estimado que durante 10 años el mercado obtuvo 7 años de crecimiento de alza y 3 años de pérdida, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo analizamos nuestras probabilidades de incertidumbre? Muy fácil. Nos dan un escenario que durante 10 años, que se tuvo una ganancia de 7 años, en un tiempo estimado de 6 años. Entonces la probabilidad de éxito de alza de cada una de las acciones es del 70%. Eso lo vamos a representar con el nodo de incertidumbre. ¿Recuerdan el nodo de incertidumbre cuál era? Un circulito. 70%. Hacemos un poquito más grande para términos de ejercicio lo puedan ver. Vamos a poner 0.7 de éxito, de probabilidad de alza. ¿Y cuál sería nuestra probabilidad de baja? Recordemos que la probabilidad de baja es la misma que 1 menos la probabilidad de éxito, ¿verdad? O de pérdida, de ganancia. Entonces, en este caso, nuestra probabilidad de baja sería, bueno, aquí se me podrá poner así, el 30%, y nuestra probabilidad de éxito, el 70%. ¿Listo? Pero eso lo dice en general en el mercado. Independiente del tipo de acción, nuestro mercado siempre tuvo ganancia del 70 y pérdida del 30%. ¿Sí? Estas son nuestras alternativas o nodos de incertidumbre, nodos de decisión. Ahora, ¿cuáles tenemos que hallar? Nuestros nodos o terminales.
nodos terminales, que es cuantificar ese valor o ese valor monetario realmente en cada uno de los nodos, esa estimación cuantitativa de cuánto sería la pérdida o la ganancia. ¿Listo? Esos nodos los representamos con un triangulito. Por cada nodo de decisión tenemos un nodo terminal. Esto obviamente ustedes con un lápiz y un papel lo dibujan un poco más rápido, pero acá por términos prácticos para que ustedes puedan ver el resultado de este ejercicio, pues lo hacemos acá en Excel, pero la idea es que ustedes cuando lo dibujen, pues tienen un poquito más de mayor facilidad. ¿Listo? Vamos a hallar ese valor terminal de cada uno de los escenarios, ¿verdad? Nos dijeron que el escenario de Apple. Entonces vamos a analizar el escenario de Apple, ¿sí? Inicialmente, el inversionista tuvo una inversión inicial de $1.100, ¿sí? Una inversión inicial cuyo resultado en Apple, si llega a tener un mercado a alza, nos va a resultar un beneficio de $2.400, y en el escenario a la baja nos va a tener un beneficio de tan solo $1.100. ¿Listo? Para IBM tenemos los 2.200 y para escenario a la baja 1.100. $1.900 y escenario a la baja 1.150. ¿Listo? Estos son los resultados finales que se van a tener si el escenario está a la alza o está en la baja en cada uno de los tipos de inversión. ¿Listo? Vamos ahora sí a incorporar todo el análisis de árbol de decisión multiplicando nuestras probabilidades por cada uno de los escenarios. ¿Listo? Recordemos que si hubo una inversión inicial de 1.100, ¿cierto? De $1.100 y hubo un resultado final, nuestra ganancia es la diferencia en cada uno de estos escenarios. Entonces aquí hay un resultado terminal de ganancia o pérdida en cada uno de los escenarios. Entonces nuestro valor terminal de resultado-beneficio van a ser estos mercados acá de ganancia o pérdida. ¿Listo? Que es tener el resultado menos la inversión planteada en cada uno de los escenarios. ¿Cómo vamos a calcular el valor monetario esperado? Recuerden que el valor monetario es la probabilidad por el valor estimado de ganancia o pérdida en el valor terminal. Entonces, en cada uno de los escenarios vamos a analizar cuáles son las alternativas. Bueno, tenemos una primera alternativa que es un factor de éxito de los 1.300
por mi probabilidad del 70%. ¿Sí? Para la alza, en este cuadrito, y para la baja tenemos un valor, ponerlo por acá, de 100 por el 30%. No, negativo porque es una pérdida. Y así en cada uno de los escenarios de las inversiones. Entonces multiplicamos el valor de ganancia por la probabilidad de éxito y el valor de escenario de pérdida por el valor de la pérdida en ese escenario. Igual para cada uno de los otros nodos, ¿sí? Por ahí vi una pregunta de cómo obtuvimos los 1300, el valor terminal en el nodo de Apple, si es a la alza. El ejercicio nos decía que nuestro resultado o beneficio al final en un mercado de Apple, si el mercado se va a la alza, es de 2400 de resultado, ¿sí? Pero ese resultado nosotros dimos una inversión inicial o el inversionista dio una plática inicial de $1100. Entonces el beneficio es la diferencia entre el resultado del escenario de la alza menos la inversión que se hizo. En este caso, la diferencia o el resultado del beneficio fue de 1300. ¿Ok? Así tenemos nuestras alternativas de decisión para Apple, para IBM y para P&G. Entonces, vamos a analizar cuál realmente es la mejor alternativa de decisión, ¿sí? Recordemos que para cada nodo hay que hallar cuál es ese valor monetario esperado, que es, ya tenemos nuestras ganancias, el escenario de ganancias, 910 multiplicado por la probabilidad de éxito, menos, en este caso como ya está negativo, la posibilidad de tener un escenario a la baja de pérdida. Entonces para Apple tendríamos un escenario, una rentabilidad de esta inversión de $880, teniendo en cuenta las probabilidades de éxito. Para IBM tendría una solución de 770 y para P&G tendríamos un resultado, perdón, aquí nos dio una ganancia de 575. Entonces, según analizando estos escenarios, ¿cuál es la mejor alternativa de decisión para este inversionista? Independientemente que invierta $1100, el escenario que da mayor rentabilidad, asegurando la misma probabilidad de éxito en cada uno de los tipos de inversión, Apple, IBM, P&G, es el que entrega un resultado de $880 analizando la probabilidad de éxito y de fracaso o de ganancia o pérdida para este escenario. Fácil, ¿cómo lo vimos? ¿Cuál es nuestra mejor alternativa de inversión entonces?
Bueno, nuestra mejor alternativa de decisión para irnos a invertir es invertir en Apple, porque nos da mayor rentabilidad bajo escenarios de pérdidas de ganancia. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio práctico más enfocado hacia la gerencia de proyectos. Cuando tenemos algún proyecto o idea para resolver dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestra vida personal también. Esto es un ejercicio que vamos a realizar todos en el paso a paso, un poco más aplicado a un proyecto de inversión sobre una empresa automotriz. Listo, vamos a leer el ejercicio y lo vamos construyendo cada uno. Yo lo voy a ir construyendo en el Excel, pero la idea es que ustedes lo vayan desarrollando dentro de sus hojas o su papel o su hoja que tienen al lado. ¿Listo? Una empresa del sector automotriz está planteando un lanzamiento de un nuevo vehículo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de acá de este análisis? Es el lanzamiento de un nuevo vehículo. La inversión inicial de este proyecto es de $280.000. Y según las proyecciones financieras, si el vehículo es exitoso, o sea, si tiene gran éxito en el mercado, la empresa obtendrá un beneficio de $800.000, un beneficio neto, ya resultado final. Si el proyecto no es exitoso, perdería la totalidad de la inversión. ¿Listo? Según las investigaciones de mercado realizadas, la probabilidad de que el producto tenga éxito dentro de su propio concesionario es del 60%. Sin embargo, existen otras posibilidades de trasladar los vehículos a otros concesionarios, uno en el norte y el otro en el occidente, que se encargarían de comercializar y potencializar la venta pues, de este automóvil según la empresa. Sin embargo, al tener estas alianzas con estos concesionarios, los costos asociados en cada uno de los concesionarios son: en el concesionario del norte se cobra un 10% del beneficio como comisión si el producto es exitoso. En caso contrario, se cobrará, o sea, si no es exitoso, independiente de un valor de $48.000. En el concesionario del occidente se cobrará 10% de la inversión inicial, sin importar si el producto es exitoso o no. A partir de este análisis de proyectos, vamos a analizar las alternativas, ¿sí? de cuál es la mejor opción, si hacerlo en el propio concesionario o irnos por alianzas estratégicas con otros concesionarios, y así poder estimar cuál es el mejor camino en este proyecto o en este objetivo de lanzamiento del vehículo. Listo, vamos a plantear el mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a plantear el mismo ejercicio paso a paso para que cada uno, podamos realizarlo. Entonces, el primer nodo de decisión que tenemos es el de lanzar un vehículo al mercado. ¿Sí? Hay una primera opción de lanzar el vehículo al mercado, que es hacerlo con concesionario propio, ¿cierto? Con el mismo concesionario voy a lanzar este vehículo en el mercado. Este vehículo en el mercado, ¿sí? El lanzamiento inicial cuesta 200, es una inversión de $280.000. Pues vamos a dejar así entre cifras para términos prácticos. Y tiene dos alternativas: de que este proyecto tenga un éxito, el lanzamiento de este vehículo, o realmente tenga un fracaso el lanzamiento de este vehículo. ¿Sí? Aquí para el concesionario propio tenemos dos alternativas de decisión, uno que sea exitoso y otro que sea fracaso en el lanzamiento. Nos dicen que la probabilidad de que este producto tenga éxito dentro del propio concesionario es del 60%.
60%. ¿Sí? ¿Y el fracaso cuál sería? Entonces sería 1 menos la probabilidad de éxito, que sería el 40%. Entonces aquí ya tenemos los nodos de incertidumbre atados con una probabilidad para la alternativa de lanzar el vehículo en el concesionario propio. Pero tenemos otras dos alternativas. Dicen que alianzas estratégicas con otros concesionarios, ¿verdad? Un concesionario que es el concesionario del norte y el concesionario del occidente. Esas son otras alternativas para lanzar ese vehículo al mercado. El concesionario del norte también tienen escenarios de éxito y de fracaso. Como es sobre el mismo vehículo y analizando sobre las probabilidades de que este producto, el producto es el vehículo, tenga éxito, esta probabilidad se la asocia para cada uno de los escenarios. Sin embargo, hay que tener una cuenta que en cada uno de los concesionarios hay unos costos inmersos dentro del producto. En el primero es que en el concesionario del norte cobran un 10% del beneficio como comisión. ¿Cuál es el beneficio? Los $800.000. Entonces, vamos a analizar estos nodos terminales, cuánto nos valería cada uno de esos escenarios. Recordemos que para el escenario exitoso con concesionario propio, nosotros tenemos un resultado neto, una ganancia neta de $800. Dice neta, o sea, incluyendo ya la inversión inicial, ¿sí? Neto. Si el proyecto no es exitoso, se perdería la totalidad de inversión. Entonces, si el proyecto no es exitoso, fallido, ¿cuánto sería la pérdida? Los 280 inicialmente invertidos para el lanzamiento. Vamos a ponerlo en rojito para mirar las pérdidas. ¿Listo? En el escenario del concesionario del norte hay que tener en cuenta que aparte del éxito, en el escenario de éxito, que vamos a tener una ganancia igual de 800 por el mismo producto, tenemos unos sobrecostos, que es el 10%. ¿De qué? El 10% del beneficio como producto exitoso. Entonces, a estos 800 que voy a ganar de beneficios si es el escenario exitoso, le voy a restar ese 10%. Entonces nos queda una ganancia terminal para el escenario positivo de 720 si el escenario fue exitoso. ¿Sí? ¿Qué pasa para el escenario de fracaso? En caso contrario, se cobrarán $48.000 del concesionario. $48.000. Entonces, tenemos que igual se pierde la inversión, ¿sí? Menos negativo, porque es pérdida, menos hay que pagar un valor adicional al concesionario del norte de $48.000. Esto resulta una pérdida neta de 328.000. ¿Sí? Una pérdida neta en el escenario terminal. Para el concesionario del occidente, él al contrario nos dice, se cobrará el 10% de la inversión inicial sin importar si el producto es exitoso o no. Entonces, si el producto es exitoso, igual vamos a tener los 800, pero al concesionario del occidente tengo que pagarle el 10% de la inversión inicial, ¿sí? Tengo que pagarle el 10% de esa inversión. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia neta? Los 720.
272. ¿Y qué pasa en el escenario de fracaso? Igual, si fracaso, pierdo la inversión inicial menos el 10% de esa inversión inicial, igual. ¿Cierto? Entonces, nuestra pérdida total para el escenario de irnos con el concesionario del norte sería de 252.000. ¿Sí? Estos son nuestro dibujo de nuestro diagrama de decisión para esta alternativa de este proyecto de inversión, ¿sí? Que es escoger si irnos por el concesionario propio o si irnos en alianzas estratégicas con otros concesionarios, como es el concesionario del norte o como es con el concesionario del occidente. Estos concesionarios piden una retribución, si igual por la gestión de hacer el lanzamiento, piden unos costos, para poder así hallar nuestro valor terminal en cada uno de los escenarios. Perdón, sí tienes toda la razón, aquí estoy restando y como son signos negativos, la pérdida sería de 308. Muchas gracias por tu observación. Entonces los valores terminales en cada uno de estos escenarios corresponderían a, si me voy por el concesionario propio y el lanzamiento del vehículo es exitoso, va a tener una ganancia de 800 y una pérdida de mi inversión inicial. Si me voy para el concesionario del norte, voy a tener una ganancia neta, ya pagándole las comisiones al concesionario, si es exitoso de 720, y si es pérdida, tengo una pérdida de la inversión más la comisión que me pide el concesionario del norte. Al igual que el concesionario del occidente tendría una ganancia de proyectos exitosos de 772 dólares, millones de dólares, y para el fracaso tendría que pagar como tal perdón, un total de la inversión inicial de los 280 millones de dólares, menos la comisión que le tengo que pagar a este concesionario. Entonces estos son nuestros diagramas, este es nuestro diagrama de árboles de decisión, pero bueno, ¿cuál es el mejor camino a tomar acá? Espérate, hay una pregunta por acá, que no lo alcancé a leer. Dice Martín, las asociaciones estratégicas deben tener el beneficio de mejorar las probabilidades de éxito. Si no es así, no habrá la posibilidad de que con las mismas probabilidades se asocien o sean alternativas. Claro que si tienes, de acuerdo, si uno va a hacer una alianza estratégica, debe aumentar la probabilidad del éxito, o sea, cuál es el valor agregado que nos entregan estos concesionarios. Para este término del ejercicio, las probabilidades de éxito y de fracaso no se hicieron sobre el concesionario, sobre el método donde yo voy a hacer el lanzamiento, sino solo el producto. ¿Qué tan acogido va a ser este vehículo en el mercado y qué tan no? Independientemente si va a ser por nuestro concesionario, la alternativa del lanzamiento, o va a ser por otros concesionarios, la alternativa del lanzamiento. Es necesario que sí, cuando uno va a hacer una alianza estratégica, los, los, los concesionarios o esas alternativas o esas alianzas estratégicas nos deben dar un valor agregado, es decir, aumentar esa probabilidad de éxito en el lanzamiento de este producto. Pero para el término del ejercicio, nos dicen que las alternativas como tal
de éxito en cada uno de estos proyectos son sobre el producto, independientemente del método de lanzamiento. ¿Sí? Se podría analizar aumentar, tener un porcentaje de éxito según el concesionario y pues la acogida que tenga ese concesionario en ese sector. Pero pues para terminar este ejercicio nos dan estas alternativas. Pero revisemos el ejercicio. Dice, sin embargo, los costos asociados, bueno, nos dan en términos de los costos. Dice, a partir del análisis del proyecto anterior, bueno, sí señor, tienes toda la razón. Los proyectos anteriores se concluyó que el concesionario del NERTE tiene un registro de 72 éxitos de un total de 80 lanzamientos, o sea, el concesionario del norte tiene su misma probabilidad de éxito. ¿Cómo estimamos la probabilidad de éxito del concesionario del norte? Vamos aquí, estamos en el último parágrafo del ejercicio donde nos dice que el concesionario del norte tiene 72 registros de éxito sobre 80 lanzamientos. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito entonces del concesionario del norte? 72 proyectos de éxito sobre 80 lanzamientos. Eso nos da una probabilidad del 90% y un análisis de fracasos del 10%. Y dice, para el concesionario del occidente se tiene 96 casos de éxito sobre un total de... Entonces tenemos 96 casos de éxito sobre un total de 120 lanzamientos. Esto nos da una probabilidad de éxito del 80 y una probabilidad de fracaso del 20. Listo, muchas gracias por tu apreciación. Si es que no habíamos terminado de analizar el ejercicio. Entonces, cada concesionario tiene sus factores de éxito. Si es que, como lo decía acá nuestro Martín, decía que cada concesionario, si es una alianza estratégica, debe dar su valor agregado, o sea, aumentar esa probabilidad de éxito de poder yo tomar esa alternativa de irme con ellos a lanzar este vehículo. Vemos que en el concesionario del norte aumenta la probabilidad en un 30, es decir, que aumenta nuestra probabilidad de éxito al 90% de lanzarlo con ellos, y en el concesionario del occidente a un 80%. ¿Lo vemos todos el cambio que hicimos? Cada concesionario tiene una probabilidad de éxito y fracaso. ¿Listo? Las probabilidades de éxito las vamos a dejar resaltadas en verdecito. Y las probabilidades de fracaso, un poco un color que se vea. Listo. Bueno, vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Me imagino que a ustedes les rindió un poco más por término de diseñarlo en un papel, es un poco más fácil. ¿Listo? Estos son nuestros nodos de incertidumbre, donde se estiman las probabilidades. Tenemos nuestros nodos terminales, ¿sí? Que es el valor futuro de la decisión. Entonces tenemos nuestro valor futuro en cada uno de los nodos de decisión. Para este caso, para el escenario propio, para el escenario del concesionario del norte y para el escenario del concesionario del occidente. Vamos a calcular entonces los valores en cada uno de los nodos. ¿Cómo es la mejor alternativa? ¿Cuál es el valor monetario esperado en cada una de las alternativas? Es muy fácil, cogemos el valor terminal, ¿sí?, de éxito por su probabilidad
de éxito. ¿Y qué le restamos? La probabilidad, bueno, en este caso es negativo, se puedo sumar, de pérdida, el valor de la pérdida por su probabilidad de pérdida o falla en el lanzamiento del vehículo. ¿Sí? Miren cómo queda la fórmula. Cogemos los escenarios de éxito, la probabilidad y su valor final o futuro, menos la probabilidad de pérdida en cada uno de los escenarios. Vamos a hacerlo lo mismo para el concesionario. Su valor final son los 720 porque hay que descontar las comisiones que pide este proyecto por la probabilidad de éxito menos su valor final de pérdida por su probabilidad de pérdida. Lo mismo lo hacemos para el concesionario. Para el concesionario del occidente. Para hacerlo independiente, como que ustedes tengan relevancia en cada uno de los escenarios, vamos a mirar cuánto es los escenarios de pérdidas o ganancias, según su probabilidad de éxito o de fracaso. Bueno, este es el resultado. ¿Cuál es la mejor alternativa de lanzar el vehículo? Entonces, según lo que analizamos, ¿cuál es el mejor camino que escogeríamos? A ver, yo veo ese chat que según el ejercicio planteado. Listo. Bueno, aquí vemos que nuestra mejor alternativa para lanzar nuestro vehículo al mercado es irnos con la estrategia del concesionario del norte, ¿no? Porque a pesar de que tiene unos costos, irnos a tomar la decisión con ellos de lanzar este vehículo, nos genera una mayor ganancia de este proyecto, según sus factores de éxito en el lanzamiento de los productos que ha tenido en el pasado con otros proyectos o con otros lanzamientos del vehículo. Esto nos asegura, aparte de que nos asegura una probabilidad de éxito del 90%, también un beneficio neto, teniendo en cuenta los escenarios de fracaso de 615 millones de dólares. Entonces, nuestra alternativa de decisión es cómo lanzar nuestro producto, es lanzarlo a través de nuestro concesionario, una alianza estratégica con el concesionario del norte, donde asumimos escenarios de ganancia del 90%, de éxito, de fracaso del 10%, con unos costos del 10% sobre el beneficio,
si llega a ser exitoso, y un costo si llega a ser de pérdida de 48 millones de dólares. Esta sería nuestra alternativa de decisión fácil, ¿no? Simplemente es poder analizar bien el ejercicio, nuestras alternativas. Recordemos que los pasos, ¿cuáles son? Entonces debemos aclarar nuevamente cuáles son esas alternativas de decisión que me está planteando el problema, ¿sí? Cuáles son esas alternativas que yo puedo tener para solucionar en este problema, ¿sí? En este caso, el ejercicio es utilizar los espacios propios de nuestro concesionario o irnos con alianzas estratégicas con concesionarios del norte o del occidente, como lo mostró el ejercicio. ¿Cuáles son los eventos probabilísticos? Ese grado de probabilidad de éxito, identificar la probabilidad de éxito o fracaso sobre cada una de las alternativas. En el caso del concesionario propio nos decían que era el 60%, en el concesionario del norte el 90% y en el concesionario del occidente del 80%. ¿Sí? ¿Cuáles son los pagos netos que yo tengo que realizar para poder estimar ese valor terminal? ¿Sí? Esa información económica que debo tener en el nodo de decisión terminal. ¿Cuáles son esos pagos que tengo que hacer por todo el proyecto? La inversión inicial es un pago, ¿sí? Y las comisiones o costos que me sobrellegan en cada uno de los escenarios, ¿sí? Si me voy por el escenario propio, solo perdería la inversión inicial, ese costo sería la inversión inicial, y en el norte sería de 720 si es el caso exitoso, porque nos cobran una comisión del 10% sobre la ganancia del lanzamiento de ese proyecto, que serían 80 mil dólares, 80 millones de dólares, o en caso no exitoso, se cobraría un valor fijo de 48 mil dólares, millones de dólares. Y lo contrario en el occidente, ¿cuáles son esos costos? También identificarlos. Ellos nos están diciendo, independientemente que el proyecto sea éxito o fracaso, tendrán que pagar el 10% de la inversión inicial. Entonces, este lanzamiento tendría un costo de la inversión inicial menos las comisiones, digo más las comisiones que hay que pagarle a cada uno de los concesionarios. ¿Sí? Importante llevar la secuencia en el diseño del diagrama de estos árboles de decisión, ¿sí? Determinar todas estas alternativas, cuáles son esos diagramas de decisión o nodos de decisión, que son esas probabilidades de éxito, el estado de la incertidumbre, las ramas, que es la que nos muestran las alternativas, en cada una de ellas las probabilidades, en cada una de estas ramas o nodos de decisión, ¿sí? Y los valores económicos. Como sugerencia, pues leer bien el problema, irlo diseñando y siempre estimar el valor final primero. Ese valor final económico que me daría cada alternativa de decisión. Siempre lo tengo que estimar para yo poder hallar ese valor monetario esperado en cada una de las decisiones que tengo que tomar. ¿Sí? Este sería nuestro valor monetario esperado en la decisión de tomar el concesionario propio, en irnos por el concesionario del norte o en irnos por el concesionario del occidente. Importante, entonces, identificar las alternativas de decisión, sus probabilidades o nodos de decisión y calcular el valor final o el valor terminal en cada uno de los nodos. Fácil, es una herramienta muy fácil de aplicación. Donde siempre la estaremos usando para toma de decisiones. Uno siempre que analiza una decisión tiene diferentes alternativas. Entonces, identificar esas alternativas y mirar cuál es su beneficio o costo que conlleva tomar alguna de esas iniciativas para poder tomar una decisión más adecuada. Listo, no sé si tienen algunas preguntas más. Vamos a revisar el chat. Bueno, vamos a revisar las preguntas de nuestros participantes, para no dejarlos ir. Entonces tenemos
Bueno, hay uno que dice Laura que si los árboles de decisión se pueden calcular bajo valor no monetario de la toma de decisión, por ejemplo, en programas sociales. Digamos que siempre hay que identificar dentro de esa toma de decisión cuál es ese beneficio o costo que va a tener, ¿sí? Un proyecto social tiene una inversión inicial, pero va a tener una retribución o un beneficio. Hay que identificar cuál es ese beneficio que va a tener sobre la población. No puede ser, digamos que valor económico, sino mayor, no sé, aceptación en la población. Bueno, hay que calcular bien cuál es ese valor terminal que entregaría este proyecto social o este programa social para, pues, para nuestra población objetivo. Siempre hay que identificar cuál es ese valor. También hay otra pregunta por acá que nos dice Germán Arturo. Ah, no, bueno, que se podría quitar la pantalla, veo que les estaba afectando el tema del chat. Eh, bueno, acá dice Martín, ¿qué pasa si nuestros valores de las probabilidades nos llevan a no tener claro cuál es el valor mayor o dos nodos terminales que tienen valores muy semejantes? Realmente el tema de las probabilidades siempre nos debemos basar en alguna evidencia objetiva, o sea, datos que nosotros ya hayamos tenido en un escenario, como en el caso acá de este ejercicio que nos decían en el concesionario del norte, que nos decían de 80 lanzamientos que se han hecho, 72 han sido exitosos, son casos ya pasados, información histórica o información pasada que nos puede ayudar a estimar bien cuáles son esas probabilidades en cada uno de los escenarios. Los escenarios siempre nos debemos tratar de basar en información que tengamos objetiva dentro de nuestra empresa o bases de datos que podamos analizar externas. Siempre es tratar de buscar la mejor información para poder hallar bien esa probabilidad. Dice, si los escenarios son muy semejantes y esas probabilidades son muy semejantes, ahí sí que hay que meterle un escenario de juicio experto para ver cuál es el mejor camino a tomar de acuerdo a la experiencia o alternativas que están tomando dentro de estos escenarios. Es muy importante que las probabilidades las basemos en datos históricos o datos o información objetiva que tengamos en cada uno de los escenarios, ¿sí? O simplemente pues basarnos en un juicio experto. Pero recomiendo más que sea análisis de información, análisis de data que ya tengamos internamente. Bueno, acá son términos del objetivo, las probabilidades de los concesionarios son diferentes en el éxito y el fracaso, y tiene toda la razón. Y bueno, pues bueno, aquí hay una pregunta de Laura muy interesante que dice, ¿cómo se puede incorporar valores de variables independientes que pueden afectar la decisión? Dentro de las alternativas siempre se deben tratar de plasmar, las alternativas de decisión, se deben tratar de plasmar todas esas variables. Así sean independientes, tratar de incorporarlas donde el resultado final del valor monetario esperado. ¿Sí? Si realmente esas variables independientes no entran a afectar las decisiones de éxito o de fracaso, digamos que es una alternativa, siempre se deben tener en cuenta al final de este valor monetario esperado. ¿Sí? Ejemplo, en este caso del concesionario, no sé, una variable independiente que sea, no sé, que en la época que van a lanzar el vehículo, la gente o la economía está en un proceso de recesión, ¿no? Que no quieran como tal incorporar más vehículos, ni quieran acoger más vehículos en el mercado o aquellas alternativas eh, que tengan en el exterior, en el contexto, que puedan afectar el resultado del lanzamiento de este vehículo. Entonces se deben incorporar, son variables independientes como tú lo dices, pero tratarlas de incorporar sobre el resultado final del fracaso
o éxito del proyecto donde se va a lanzar. ¿Sí? Siempre debes tratar de analizar todas esas alternativas que sean dependientes, tratar de incorporarlas dentro del valor monetario esperado en cada uno de los nodos. Ya al final cuando analizas la probabilidad de éxito o fracaso. Bueno muchachos, creo que nos alargamos un poco. Eso es lo que tenemos, pues un preámbulo de árboles de decisión porque hay muchísimas más herramientas y esperemos que les haya gustado y también invitarlos a el programa como tal que estamos haciendo de gerencia de riesgos en proyectos para poder analizar más alternativas, no solo análisis a través de árboles de decisión, sino también tener en cuenta unas herramientas cualitativas y cuantitativas adicionales. Entonces esperemos que esto ha sido de gran ayuda para ustedes y muchas gracias.